A menudo me acuerdo de las gallinas, unos animales bastante curiosos. Tienen alas, pero no pueden volar. Me recuerdan a muchas personas que también tienen alas. No me refiero a alas físicas, como las que podemos ver en algunas representaciones angélicas, sino a las alas de la inteligencia, las alas del espíritu. Y, sin embargo, jamás volarán. Tal vez por eso en el lenguaje popular a la gente cobarde se le suele llamar gallinas, porque tienen las aptitudes necesarias para triunfar, pero no se atreven a dar el paso, a lanzarse. Les pesa demasiado el miedo a fracasar, las dudas, el desprecio a uno mismo. Sea como fuere, yo lo pasaba bien con las gallinas, aunque al principio me asustaban un poco. Claro que tenía 5 años. En la casa de mi abuela había un pequeño corral que albergaba algunas gallinas que servían para abastecer a la familia de huevos y a veces de hamburguesas de pollo. Pero para eso había que matarlas y eso no me hacía demasiada gracia porque, quieras que no, al final se les cogía cariño. Yo sabía que a veces de los huevos que ponían nacían pollitos, aunque nunca había visto eclosionar ningún huevo. Pensaba que los huevos que guardábamos en la nevera tenían pollitos muertos dentro. Por eso no quería que los usaran. Pero en vez de un pollito muerto, cuando lo rompían, solo caía en el plato esa sustancia asquerosa que tanto me recordaba a los mocos. Y no comprendía cómo esa cosa, bajo otras circunstancias, podía convertirse en un pollito. ¿Dónde estaba el pico? ¿Dónde estaban las alas? Un día entré en el cobertizo del corral y vi que mi abuela y una amiga suya de la misma edad estaban sujetando a una gallina, una a cada lado de ella. De pronto, la amiga de mi abuela blandió un cuchillo y se lo clavó a la gallina. Lo hundió entre sus plumas. La gallina emitió un sonido espantoso de dolor y empezó a caer sangre en el suelo. Recuerdo con horror, y de hecho es lo que más grabado se me quedó, ese sonido pegajoso del chorro de sangre de la gallina al estrellarse contra el suelo. Ese sonido suave de salpicadura que acompañaba el quejido del animal que se hacía cada vez más débil. En aquel momento quedé bastante horrorizado, pero ahora que han pasado tantos años y he visto tantas cosas, solo puedo pensar que ojalá todo el horror que tuviese que haber visto fuese aquel. Mi abuela dejó de tener gallinas poco después, pero yo siempre me he acordado de ellas en los momentos en los que me sentía más agobiado, porque de algún modo simbolizaban la infancia perdida. Aquella época en mi vida en la que mi mayor preocupación era no caerme al caminar y mirar a las gallinas picotear la comida del suelo. Era hipnótico. Ahora vamos a retomar la historia en el punto en el que lo dejamos la última vez. Y luego se comprenderá por qué he comenzado hablando de las gallinas. Lo último que había contado fue el regreso de Manu, supuestamente rescatado de morir ahogado por el coronel chiflado, y su promesa de que éste le había dicho que le ayudaría a vengarse de todos nosotros por todo el bullying que había estado sufriendo. Yo me encontraba ante un dilema. No sabía si debía decir a mis compañeros que lo que Manu había dicho no podía ser cierto, porque el coronel chiflado estaba muerto. Yo mismo lo había visto y no quedaba la menor duda de ello. Pero, ¿me habrían creído? Y en caso de haberme creído, ¿hubiese cambiado algo la situación? Los días fueron pasando en el colegio sin que nada cambiase realmente, a excepción, claro está, del nuevo estatus que había adquirido Manu. Después de su reaparición, después de haberlo dado por muerto en aquella acequia pantanosa, y después de su promesa de venganza,
Ya nadie se atrevía a tratarlo mal. Seguía sentándose solo al fondo de la clase, desde donde lo observaba todo como un espectador ausente, como si, a pesar de su presencia física, él no formase parte de aquel microcosmos. Y sin embargo, todo había cambiado. Ya nadie se metía con Manu, ni le ponía chinchetas en su silla. El desprecio y la condescendencia con que antes lo miraban, ahora se había convertido en temor. Seguía sin tener ni un solo amigo, sí, pero ya no era ese pringado con el que cualquiera podía meterse. Durante el primer mes de clase, esa venganza que anunció no se concretó en nada. A veces iba por los pasillos del colegio canturreando aquella cancioncilla. El coronel chiflado es muy alegre, pero a la vez se hace de querer. Ahora, aquella inocente cancioncilla que antaño sonaba alegre había adquirido un tinte siniestro en boca de Manu. Este la canturreaba a todas horas cuando iba por los pasillos, en el colegio, en el patio, entre clase y clase, y eso era algo que nos ponía de los nervios, y él lo sabía. Todos estábamos asustados, sin saber qué hacer. Hasta ahora había sido Manu quien había tenido miedo de nosotros, pero de una manera imprevisible la situación se había invertido, y ahora éramos nosotros los que teníamos miedo de él. Tal vez nos lo merecíamos, por todo lo que le habíamos hecho pasar, pero no sabíamos qué hacer. Recuerdo que durante esos días yo no podía ni dormir por las noches, con miedo a que el coronel chiflado apareciese en mi cuarto y me hiciese algo. ¡Algo horrible! Un día, finalmente, ocurrió algo, aunque no era lo que nos esperábamos. Teníamos un profesor de educación física que se llamaba... A ver cómo era. Santiago... Damián, un nombre así antiguo. Damián... Sí, Damián. Damián, creo que fue el peor profesor que, al menos yo, he tenido jamás. Y mucho me temo que todos mis compañeros de aquella época podrían decir lo mismo que yo. Porque ciertamente la mezquindad y la vileza de Damián eran muy difíciles de superar. Era esa clase de profesor que disfrutaba haciéndolo pasar mal a sus alumnos. Y, en su calidad de profesor de educación física, disponía de un amplio arsenal de recursos a su alcance para hacer que nuestro recuerdo de sus clases resultase lo más traumático posible. A menudo nos exigía realizar ejercicios físicos que estaban completamente fuera de nuestro alcance, como trepar por la cuerda, realizar volteretas acrobáticas imposibles o estar corriendo durante todo el tiempo que duraba la clase. Tiempo que solía oscilar entre 1 hora o 1 hora y media, en función de si este profesor decidía tomar prestada la media hora del recreo para prolongar el tormento de sus alumnos. Con su aspecto de sargento y sus modos duros e inmisericordes, había sabido granjearse, si no el respeto, al menos sí el miedo de sus alumnos, y también el de otros profesores, quienes también preferían mantener las distancias con Damián. Hubo un día que no olvidaré, pues marcó un antes y un después en esta historia. Ese día teníamos clase de educación física y Damián se había empeñado en que teníamos que ser capaces de trepar por una cuerda. Y, por supuesto, al que no lo consiguiera, le esperaba una humillación delante de todos sus compañeros. En realidad, casi nadie consiguió trepar más de un par de palmos antes de escurrirse hacia abajo, como yo. Ni siquiera Rafa, el guaperas de la clase, que las traía a todas loquitas. No hay que olvidar que éramos niños, y nuestra capacidad física era la que era en aquella edad. Finalmente le tocó el turno a Manu. Si las circunstancias hubiesen sido otras,
se hubiese formado un murmullo de burlas, un oleaje de risillas mal disimuladas y algún que otro comentario hiriente, mientras Manu se acercaba lentamente a la cuerda por la que se supone tenía que trepar. Pero no, las circunstancias eran las que eran, y todos guardábamos un silencio tenso que acentuaba los pasos de Manu al acercarse a la cuerda. Ah, por cierto, antes he olvidado contar un detalle que tiene cierta relevancia. Es tanta la información que se agolpa en mi mente cuando pienso en esta historia y no siempre consigo recordarlo todo, lo siento. Cuando Manu reapareció después de que creyésemos que se había ahogado en aquella acequia, comenzó a utilizar una curiosa indumentaria. Iba a todas partes vestido de cadete, exactamente igual que los niños ahorcados en casa del coronel chiflado, con el mismo pañuelo rojo alrededor del cuello y el mismo sombrero. Y por supuesto, aquel día, en educación física, vestía ese mismo uniforme, en vez del chándal que el profesor exigía. Manu se acercó lentamente a la cuerda por la que tenía que trepar, bajo la atenta mirada de todos nosotros y los severos ojos de Damián. Es posible que una parte de mí hubiese creído que Manu, poseído por algún tipo de fuerza sobrenatural, sería capaz de trepar por la cuerda, a pesar de su pésimo estado físico. Pero en realidad, sucedió lo que tenía que suceder. Apenas Manu trató de encaramarse por la maroma, sus brazos cedieron ante el peso de su voluminoso cuerpo y aterrizó en el suelo de una manera bastante cómica que, sin embargo, no levantó ninguna risa, excepto la de Damián, claro. El despiadado profesor de educación física, feliz de tener una ocasión más para humillar a uno de sus alumnos, uno especialmente vulnerable, entre comillas, se acercó lentamente a Manu, que todavía yacía en el suelo con su ridículo disfraz de cadete, como un depredador que se acerca a su presa. Y, después de mirarlo varios instantes con una sonrisa burlona, le espetó: «¿Puto gordo de mierda? Ha valido la pena venir hoy a clase, solo para ver cómo te metías esa hostia. Seguro que tus padres se avergüenzan de haber criado a un gordo inútil como tú, y con el dinero que les debe costar alimentarte, no sé cómo no te han vendido a una fábrica de jabones. Así al menos harían algo útil contigo. Anda, levántate y sal de mi vista, que con ese traje que llevas pareces imbécil». Todos nos quedamos helados ante aquella descarga de odio del profesor, porque, aunque ya sabíamos que era un cretino, jamás lo habíamos visto hacer gala de semejante mala baba. Sin embargo, a Manu no pareció importarle demasiado. Más bien, parecía que en cierto modo le divertía, como si la cosa no fuera con él, lo que no hizo sino poner más furioso al profesor, que siguió soltándole lindezas mientras se iba. Palabras dignas del odio más africano. Palabras que, por pudor, no me animo a repetir ahora. La clase finalizó y todos volvimos a nuestra vida normal, sin que nos atreviésemos a comentar nada de lo que habíamos visto. Y aunque no llegamos ninguno de nosotros a verbalizarlo, nos habíamos dado cuenta de que algo nuevo estaba creciendo dentro de Manu. Algo que hacíamos muy bien en temer, porque intuíamos en ello un alcance cuyas consecuencias resultaban difíciles de calibrar para nosotros. Una cosa, desde luego, estaba clara. Manu era peligroso, aunque todavía no lo había demostrado. Pero no tardaría en hacerlo, oh Dios, no tardaría. A estas alturas, querido amigo, te habrás dado cuenta de que mi papel en esta historia es eminentemente la de testigo pasivo. Mi rol ha sido el de ver cosas. Ver al coronel chiflado pender de la soga, ver a los niños muertos, ver la putada de la acequia a Manu, ver su inesperada reaparición,
En definitiva, ver, ver y ver. Y todavía me faltaban cosas por ver. Cosas antes de... bueno, antes de que llegase mi hora. Pero no adelantemos acontecimientos. Al día siguiente de aquella clase de educación física, vi a Damián saliendo del colegio mientras lloraba a lágrima viva. Me pareció ver, además, que tenía unas curiosas marcas en la cara, como si un puñado de gallinas furiosas le hubiesen estado atacando. Pero no me dio tiempo a fijarme bien, porque Damián fue directo hacia su coche, aparcado en la acera de enfrente del colegio, y salió pitando de allí. Entonces yo no lo sabía, pero nunca más habría de ver de nuevo a ese detestable profesor. Ciertamente me impactó ver a aquel rudo profesor deshacerse en un mar de lágrimas, y me pregunté qué le podría haber ocurrido para verse en semejante estado. Al entrar en el colegio por la misma puerta por la que Damián acababa de salir, vi que allí estaba Manu, con su traje de cadete, canturreando alegremente "El coronel chiflado", etc. Y en fin, lo que sigue. En aquel momento comprendí que Manu acababa de ejecutar su venganza hacia el profesor Damián. Sus ojos parecían decir: nada ha de quedar impune. Al día siguiente nos comunicaron que Damián había pedido la baja por depresión y que tendríamos un nuevo profesor de educación física hasta que acabase el curso. El nuevo profesor, eso sí, era más decente que Damián, aunque todo hay que decirlo, el listón no estaba muy alto. Él se preocupaba de que lo pasásemos bien en sus clases y al mismo tiempo de que aprendiésemos cosas nuevas relacionadas con su asignatura, porque, ¡oh, sorpresa! La educación física no es solo trepar por la cuerda y saltar al plinton. No obstante, hubiésemos pecado de ingenuos de haber pensado que nuestro infierno con la educación física había acabado con esta sustitución. No, nuestro infierno no acabaría mientras Manu estuviese. Como todo el mundo sabe, después de clase de educación física, los alumnos son obligados a ducharse en los vestuarios del colegio. Allí, todos se desnudan y se meten bajo las duchas para cumplir con lo que les mandan. A aquella edad, nuestro sentido del pudor todavía no estaba desarrollado y no nos importaba en absoluto mostrarnos desnudos frente a nuestros compañeros. A veces incluso hacíamos competiciones para ver quién tenía el pene más grande. En general, podemos decir que en los vestuarios reinaba el buen rollo, excepto, claro está, para Manu, de quien todos solían reírse porque estaba gordo y tenía el pene pequeño. Incluso en una ocasión, como ya conté en el capítulo anterior, le arrojaron la ropa limpia en uno de los váteres y los compañeros orinaron sobre ella. Por supuesto, las bromas se acabaron después de lo que ocurrió, y nadie ya le decía nada a Manu mientras se duchaba, ni se divertían maltratándolo en los vestuarios. Cuando finalizó nuestra primera clase con el profesor sustituto, todos fuimos hacia los vestuarios para ducharnos y cambiarnos, como hacíamos siempre, solo que en aquella ocasión jamás olvidaríamos lo que ocurrió allí dentro. Todos nos quitamos el chándal sudado que habíamos usado para jugar a voleibol durante la clase y nos pusimos cada uno debajo de una ducha, ansiosos de que el agua fresca nos quitase de encima ese pegajoso sudor tan desagradable. Siempre he creído que había algo de bárbaro en el hecho de que todos fuésemos conducidos de la misma manera, como si fuésemos ganado, pero ojalá esa hubiese sido toda la barbaridad. Recuerdo que todos estábamos bajo la alcachofa de la ducha, todas en fila junto a la pared, sin ninguna clase de separación entre ellas, cuando de pronto vi que Manu, desnudo y completamente empapado, con sus lorzas colgando por debajo de su cintura,
se dirigía con paso lento pero firme hacia donde estaba Rafa duchándose. El chico se dio cuenta de que Manu se había colocado justo enfrente de él y se quedó temblando de miedo. Todos nos quedamos inmóviles, preguntándonos qué iba a ocurrir a continuación, qué se proponía Manu y si debíamos intervenir de algún modo. El silencio que se hizo fue tal que, incluso a pesar del chapoteo del agua, se oía la respiración tensa de Rafa. Manu tan solo pronunció 4 palabras. Deja que te enjabone. A continuación, tomó un bote de gel que había allí y se echó una buena cantidad en la mano y se dispuso a enjabonar a Rafa. Sus manos recorrían cada centímetro de su cuerpo desnudo. La espalda, los hombros, el pecho, los muslos, las nalgas, incluso su sexo, mientras permanecía inmóvil como una estatua y se dejaba manosear por Manu, y nosotros formábamos un semicírculo a su alrededor, sin atrevernos apenas a respirar, temerosos de que Manu dejase de prestar atención a Rafa y se centrase en cualquiera de nosotros. Manu se recreaba acariciando el cuerpo de Rafa, con la excusa de enjabonarlo, y a aquellas alturas ya no quedaba la menor duda de que estaba obteniendo una gratificación erótica con todo aquello. Cuando terminó de enjabonar a Rafa, agarró su cabeza por detrás de la nuca y la atrajo hacia sí para darle un prolongado beso en la boca, digno de la mayor censura en tiempos del franquismo. Ahora puede resultar difícil de comprender por qué Rafa no hizo nada por evitar aquello, pues sin duda estaba en buena forma física y no le habría costado mucho quitarse a Manu de encima, pero lo cierto es que había un aura de maldad en aquel muchacho que nos mantenía a raya y completamente a su merced. Cuando finalizó aquel beso y los labios de Manu y Rafa finalmente se separaron, una lágrima silenciosa surcaba la mejilla de este último, de Rafa. Sin duda era consciente de que, con todo aquello, había sido mancillado delante de todos sus compañeros. Al menos de los chicos, porque las chicas, claro está, estaban en otro vestuario. Y que su reputación y su posición privilegiada como líder moral de todos nosotros, como macho alfa en definitiva, había sido irremediablemente dinamitada a base de caricias y besos. Entonces Manu habló y lo que dijo nos impactó mucho, porque confesó que siempre había estado enamorado en secreto de Rafa. Pero claro, ¿cómo iba a ser posible que el marginado del colegio aspirase a estar con el guaperas, el chico más popular y que las traía a todas de cabeza? La única relación que podía aspirar a tener con él era la de abusón y abusado. Y los únicos sentimientos que podía aspirar a que Rafa tuviese hacia él era una suerte de cóctel entre asco y pena, con varias cucharadas de desprecio. Y a él eso, según contó, le dolía mucho. Le dolía no solo por las putadas en sí, aunque la mayoría de ellas eran muy crueles, sino por el profundo y secreto amor que le profesaba a su abusón. Después de tan curiosa declaración de amor, Manu se arrodilló en el suelo frente a Rafa y se metió su pene mojado en la boca. Algunos compañeros lanzaron exclamaciones ahogadas al ver lo que estaba ocurriendo ante sus narices, pero a Manu no pareció importarle y siguió practicándole una felación a Rafa. Tal vez estaba disfrutándolo, o tal vez estaba tan asustado que no era capaz de procesar lo que estaba pasando. Más bien esto último. Pero una cosa estaba clara. Después de aquello, la vida de Rafa ya no podría ser la misma nunca más. Los segundos no parecían transcurrir, y después de lo que a nosotros nos pareció una eternidad, pero que en realidad no debió de exceder más de medio minuto,
Manu se sacó el miembro de Rafa de la boca y se puso de pie. Ahora te toca a ti, dijo. Y Rafa, hechizado de pánico, inundado de terror como estaba, no pudo hacer otra cosa sino obedecer. ¡No, Rafa! ¡No lo hagas! Recuerdo que gritó alguien, al ver que su compañero comenzó a inclinarse para poner su boca a la altura del miembro de Manu, pero fue como predicar en el desierto. Rafa obedeció y se metió el pene de Manu en la boca, quien, a diferencia de aquel, sí que dio muestras de placer. Sin embargo, las cosas no salieron esta vez como Manu esperaba, porque entonces recuerdo que Rafa apretó con fuerza los dientes y empezó a resbalar sangre por su barbilla. Sangre de Manu, quien, sorprendentemente, no pareció haber sentido ninguna clase de dolor. Rafa, quien ya no podía soportar más tanta humillación, se incorporó y le propinó un empujón a Manu, que le hizo caer al suelo. «¡Puto enfermo de mierda!», le gritó. «No te saldrás con la tuya». Pero Manu, completamente ajeno a esta reacción, como si fuese algo que no iba con él, se puso de pie lentamente mientras la sangre que emanaba de su entrepierna empapaba sus muslos y resbalaba por sus piernas rollizas hasta llegar al suelo. Rafa había conseguido propinarle un buen tajo en la parte superior de su pene, y aunque no se lo había arrancado, se trataba de una herida notable. Manu, sin embargo, apenas dio muestras de dolor. «El coronel chiflado se enterará de esto», le dijo. «Yo le había suplicado que a ti te perdonase, pero después de esto no sé si tendrá misericordia. Qué pena». Y dicho esto, se vistió en silencio y se largó de los vestuarios, dejándonos allí plantados, sin saber muy bien qué teníamos que hacer a continuación. Su herida empapó de rojo sus pantalones a la altura de la entrepierna, pero él como si nada. En los días siguientes, todos tratamos de arropar a Rafa y cuidar de él, pero se había sumido en tal estado de desesperación y depresión y vergüenza que no parecía que, por más apoyo que hubiese recibido, fuera a salir de ahí. A este sentimiento de frustración se sumaba el miedo que teníamos de Manu, ahora que ya habíamos visto de lo que era capaz. Desde luego, aquello nos estaba afectando a todos y no sabíamos cómo gestionarlo. Alguien sugirió la posibilidad de acudir a algún adulto, pero Rafa no quería que se supiera lo que había ocurrido en los vestuarios. Cosa comprensible, por cierto. Y además tampoco sabíamos hasta qué punto los adultos nos hubiesen podido ayudar en caso de creernos. De algún modo intuíamos que todo aquello trascendía cualquier ayuda que pudiésemos recibir de los adultos. Aquel año, además, fue el año de las gallinas. Aquellos días comenzaron a aparecer gallinas destripadas en las calles de Castellar. Varios días a la semana, los vecinos encontraban, al salir de su casa por la mañana, algunas gallinas en las que alguien les había efectuado un tajo vertical entre las patas y por ahí les habían sacado afuera las tripas, las cuales quedaban colgando mientras la gallina moría. Y como te puedes imaginar, no es nada agradable salir de tu casa y encontrarte con una gallina con las tripas fuera en la acera. Por lo que los vecinos pronto comenzaron a sentirse muy molestos. Llegué incluso a escuchar que don Cosme, el dueño del bar, salió un día muy temprano de su casa y se encontró con una gallina a la que habían sacado las tripas, solo que ésta aún estaba viva y emitía un leve quejido, apenas audible, que finalmente desapareció del todo. Los vecinos, bastante molestos con esta situación, organizaron una reunión en el ayuntamiento a la que no me permitieron asistir, pero que al parecer
Según cuentan las crónicas del pueblo, fue todo un espectáculo en el que no faltaron gritos, insultos y teorías disparatadas. Algunos vecinos, los más religiosos, opinaban que esto era cosa de brujería y que esas gallinas habían sido utilizadas en algún tipo de ritual satánico para atraer la desgracia a Castellar. Otros, en cambio, se decantaban más por la opción de que todo aquello no era más que una gamberrada de muy mal gusto, llevada a cabo por jóvenes con demasiado tiempo libre, y que esto con Franco no pasaría. Unos echaban la culpa a los extranjeros, otros a los comunistas. Otros habían optado por una tercera vía y habían señalado con un afán acaso conciliador a los extranjeros comunistas. Pero en términos generales reinaba el desconcierto y el desacuerdo entre los vecinos. La petición de que pusieran más patrullas de policía nocturnas en el pueblo fue atendida solo durante 1 o 2 noches. En cuanto pasó algo de tiempo, dejaron de rondar tantos coches de policía por allí, y las gallinas destripadas, con los intestinos sanguinolentos colgando por fuera como gusanos siniestros, siguieron moteando las aceras de Castellar. Fue en esa época y en esas circunstancias cuando mi abuela decidió dejar de tener gallinas, porque ya le habían desaparecido algunas y todo aquel asunto le daba muy mala espina. Mi abuela era muy supersticiosa y no quiso saber nada del asunto. La verdad es que no la culpo, pero me dio pena tener que despedirme de ellas. No había llegado al punto de San Francisco de Asís, de quien se decía que predicaba a las aves, pero había llegado a sentir cierta simpatía hacia ellas, y aquel corral se había convertido para mí en un reducto de paz donde nada podía perturbarme, con una especie de afuera del mundo, delimitado por unos metros de alambre y tela conejera. Así es que las gallinas se fueron, y el gallinero fue desmantelado, y yo quedé del todo indefenso contra lo que estaba por venir. La vida en el colegio seguía transcurriendo como antes. Rafa dejó de ser el que era tras el incidente, y Manu sí seguía siendo un marginado, pero ahora lo que lo mantenía alejado del resto no era el desprecio, sino el miedo que nos inspiraba a todos, incluso a los profesores. Sí, los profesores de mi colegio. Los profesores eran tema aparte. Solíamos decir, medio en broma, medio en serio, que mi colegio había escogido a lo peor de cada casa. Ya os he hablado de Damián, el individuo que nos atormentaba en clase de educación física y acabó pidiendo la baja por depresión cuando cometió el error de meterse con Manu. Pero es que había más. El de matemáticas, Juanfran, nos daba con la regla cuando nos equivocábamos en algún ejercicio. Mrs. Carmen, la de inglés, no tenía ningún reparo en reírse de nosotros cuando pronunciábamos mal alguna palabra, como signs en lugar de sins. Y Tomás, el de dibujo, ni siquiera se molestaba en disimular que estaba viendo porno en su ordenador, en vez de darnos clase, y nos entretenía con dibujitos toda la hora. Pero sin duda, a la hora de ser un vago y no querer trabajar, la palma se la llevaba Sor Virginia, la monja que el colegio había contratado para que nos impartiera ciencias de la naturaleza. ¿Qué era lo que hacía esta religiosa para ser merecedora de tal consideración? Pues muy sencillo. La muy bendita, la muy hija del Señor, cogía y nada más empezaba la clase, hacía que alguien le trajese el mueble con la televisión del aula de audiovisuales y nos ponía cualquier cinta de vídeo con algún documental que tuviese algo que ver con la asignatura. ¿O no? Y luego se largaba a su despacho a rezar el rosario, o Dios sabe qué. Luego nos ponía a todos un 10 y ala, pa' casa.
Desde luego, tonta no era, porque sabía que al ponernos a todos un 10, nadie se quejaría de su curiosa forma de dar clase. Mejor dicho, de no dar clase. Un día de tantos, Sor Virginia nos puso un vídeo documental sobre la industria petrolera de Massachusetts, por ejemplo, y se salió al pasillo a fumarse un pitillo, o varios, en lo que transcurría la clase. Nosotros nos quedamos en el aula, aunque, como de costumbre, nadie seguía el documental, pues si a la gente normal no suele interesarle mucho la industria petrolera de Massachusetts, imagínate a niños de 10 años, a lo sumo. Algunos empezaron a jugar a Pokémon, otros a Zelda, otros al Tetris, cualquier cosa excepto trabajar, como la profesora. Pero entonces, al cabo de unos minutos, el documental sobre las petroleras de Massachusetts se interrumpió bruscamente y en la pantalla apareció una imagen muy diferente. Aquello atrapó nuestra atención inmediatamente y lo que vimos nos hizo ruborizar. Se veía un dormitorio con una gran cama de matrimonio en el centro, y aunque la grabación no era de muy buena calidad, se distinguían con claridad varias gallinas correteando por el suelo, y también podía escucharse una música romanticona de fondo, algo tipo Love Story. Pero sin duda, lo que más resaltaba en aquella escena eran las dos personas que estaban completamente desnudas sobre la cama. Uno era Manu y el otro, por supuesto, era Rafa, y ambos estaban manteniendo relaciones sexuales con la música y el cloqueo de las gallinas de fondo. Rafa era el activo y Manu el pasivo, y la grabación se prolongó durante unos minutos mientras nosotros permanecíamos inmóviles en nuestros pupitres, sin decir nada, sin movernos ni siquiera, sin comprender tampoco lo que nuestros ojos veían, pues en aquellos años nadie nos había hablado de sexo, y mucho menos de esa clase concreta de sexo. Permanecíamos inmóviles, sin saber qué decir ni cómo reaccionar. Fue horrible. Tanto Manu como Rafa estaban presentes en aquella clase, viendo aquello. Y no quiero ni imaginar lo que debía pasar por la cabeza de Rafa en aquellos instantes. Su rostro pétreo resultaba más elocuente que cualquier palabra, y la vergüenza que debió experimentar al verse expuesto y humillado públicamente se plasmaba incluso en su forma de mover los ojos de un lado a otro, desesperado. Manu, en cambio, parecía divertido, y no apartaba los ojos lujuriosos de la pantalla. Entonces, como un cuchillo que rasca la oscuridad, Rafa habló. Me dijo que si hacía eso con él, nos dejaría en paz para siempre. Lanzó un sollozo y añadió. No sabía que lo estaba grabando. Manu, que seguía sin apartar la mirada de la pantalla, se rió de una forma grotesca y empezó a masturbarse debajo de su pupitre. Todos fuimos a darle apoyo a Rafa y a decirle que no se preocupase, que seguía siendo nuestro amigo y que él no tenía la culpa de nada. Cierto era que, muy en el fondo, sabíamos que en parte estaba sufriendo algo parecido a lo que él había hecho sufrir a Manu años atrás, con tanto bullying, y que en parte éramos injustos al darle un apoyo que nunca le dimos a Manu. Pero, al igual que en el mundo de los adultos, en la escuela también habían desigualdades, y estaban los que importaban, es decir, los chicos guapetes y enrollados que juegan bien al fútbol, y los gorditos callados que huelen a caca y no le importan a nadie. De pronto, la imagen del televisor emitió unos breves segundos de estática y la escena volvió a cambiar. Ya no se veía a Rafa y a Manu haciendo el amor, sino un hombre anciano sobre un fondo oscuro. Un hombre que todos nosotros conocíamos muy bien, aunque llevábamos mucho tiempo sin ver, y al que al menos yo daba por muerto. Sí, el coronel chiflado,
nuestro viejo amigo. Miraba fijamente a la cámara y todos sentíamos un nudo en el estómago al ver aquella fría mirada que había perdido toda clase de cordialidad que antaño tenía. Yo no entendía nada. ¿Cómo podía ser que un hombre, al que yo mismo había visto colgar de una soga, estuviese allí? ¿Acaso era una grabación realizada antes de su muerte? De pronto habló y comprendí que no era ninguna grabación. «Qué pronto os olvidasteis de mí», dijo. «Pensaba que me buscaríais durante más tiempo, pero os pusisteis a jugar a eso de Pokémon. Enseguida os olvidasteis del coronel chiflado. Con lo bien que solíamos pasarlo en nuestras excursiones y nuestras acampadas. Erais como mis hijos, los hijos que nunca pude tener. Pero todo eso se acabó. Así que os gustan los juegos, ¿eh? Pues no os preocupéis, porque pronto nos volveremos a encontrar y jugaremos a un juego muy divertido». Y la grabación se acabó. Cuando Sor Virginia volvió de su pitillo en el pasillo, al acabar la clase, se maravilló al ver lo callados y quietos que estábamos. «Sí que os interesan las petroleras de Massachusetts, ¿eh?», dijo. Esta historia está próxima a llegar a su fin. Casi podríamos decir que lo que viene ahora es algo así como la traca final. Pasó una semana y luego 2. Durante ese tiempo, todos teníamos miedo a que el coronel chiflado se abalanzase sobre nosotros desde detrás de cualquier seto. Por lo que siempre íbamos y volvíamos del colegio todos juntos, hecho que incluso llamó la atención de algunos profesores. A partir de la 3.ª semana, comenzamos a abrigar la esperanza de que el coronel chiflado nunca apareciese y que todo aquello no fuese más que una broma macabra que había llegado demasiado lejos. Qué equivocados estábamos, señor. El día que todo terminó, teníamos clase de educación física. Con el nuevo profesor pensábamos que no corríamos ningún peligro, pero al llegar al gimnasio ya nos dimos cuenta de que algo iba mal. No había ni rastro del profesor, pero lo que sí había eran varias gallinas correteando por el suelo del gimnasio. Debían de ser unas 20 gallinas. ¡Qué raro! Quizás era que el profesor se había inventado alguna clase de juego deportivo con gallinas. Como siempre estaba inventando cosas. Pero entonces recordé con un escalofrío las gallinas destripadas que habían estado apareciendo en las calles. Y comencé a asustarme de verdad. Además de las gallinas, había algo más. Justo en el centro del gimnasio había una hoguera encendida, sobre la cual giraba un palo con varios pollos ensartados, que se estaban cocinando, haciendo que en el gimnasio reinase un olor a pollo apetitoso, pero inquietante. Creo que no fui el único de los allí presentes que se dio cuenta de que corríamos peligro, pero fue demasiado tarde. De pronto, las puertas del gimnasio se cerraron con un fuerte estruendo, dejándonos atrapados allí dentro. Una figura apareció de entre las sombras. Vestía una túnica negra y una capucha ocultaba parte de su cara, dejando visible una barbilla arrugada y unos labios sin color, como los de un cadáver. A pesar de ello, todos reconocimos al coronel chiflado, incluso antes de que se quitase la capucha. «Padre, has venido», dijo Manu al verlo. «Al fin la venganza va a cumplirse». No entendíamos por qué Manu había llamado padre al coronel chiflado. ¿Acaso era posible que fuese su hijo? No tuvimos mucho tiempo para pensarlo, porque el coronel dijo, sin más preámbulos: «Como os gustan tanto los juegos, me he inventado un juego muy divertido. Y no va a ser un juego cualquiera, porque
Si no conseguís superarlo, no saldréis con vida de aquí. A todos se nos hizo un nudo en el estómago y el coronel continuó. Estas gallinas que veis aquí son mis amigas. Hay una para cada uno de vosotros y tenéis que elegir la vuestra. Al principio nadie se movió, pero el coronel nos inspiraba tanto temor que solo bastó con que hiciera un pequeño gesto en la cabeza para darnos a entender que aquello no admitía réplica alguna, o de lo contrario, habría graves consecuencias. Así que todos nos fuimos a coger nuestra gallina. Efectivamente, había una para cada uno de nosotros, por lo que, cuando todos tuvimos la nuestra, ya no quedó ninguna más correteando por el suelo. La mía trataba de escaparse de mis manos, moviendo las alas, pero las retuve con fuerza. El juego consiste en lo siguiente. Estas gallinas están a punto de poner un huevo, pero vosotros no vais a esperar a que lo haga. Tenéis que abrir las gallinas y sacarles el huevo, pero hay dos normas. Si la gallina muere, perdéis. Si rompéis el huevo, perdéis. Recuerdo que alguien preguntó qué ocurriría si perdíamos, pero la risa maléfica del coronel fue suficiente respuesta. Todavía no he terminado de dar las reglas. Todas estas gallinas tienen huevos oscuros en su interior, excepto 3, que tienen huevos blancos. Si os sale un huevo oscuro, moriréis. Pero eso no es justo, gritó alguien. Entonces solo podemos sobrevivir 3. Como mucho, precisó el coronel chiflado. Recordad que, aunque tengáis la suerte de que os haya tocado una gallina con huevo blanco, podéis incumplir alguna de las otras 2 reglas, con lo cual moriréis igualmente, aunque tengáis el huevo blanco. ¡Hijo de puta!, gritó Rafa. Mátanos a todos ya y acabemos con esto. De eso nada, respondió el coronel chiflado. Quiero jugar y que por lo menos uno de vosotros sobreviva. Bueno, ¿quién quiere comenzar? Por alguna razón que todavía hoy no alcanzo a comprender, di un paso al frente y me ofrecí para ser el primero en abrir la gallina y sacar el huevo, comprobando así lo que me esperaba. Nunca he sido muy valiente, pero estaba ya harto de ser un mero espectador en esta historia, de ver todo lo que iba ocurriendo sin hacer nada. Así que, si tenía que morir aquel día, no me acobardaría más. El coronel me felicitó por mi valentía y me tendió un gran cuchillo. Yo lo tomé entre mis manos, temblorosas, y sin vacilar lo clavé en la tripa de la gallina. Cuando era pequeño vi cómo mataban a una gallina en el corral de mi abuela y me causó mucha impresión. Así que no sé cómo fui capaz de hacer aquello sin desmayarme. Saqué las tripas suavemente mientras la gallina se retorcía de dolor, con cuidado de no matarla, buscando en el ovillo sanguinolento de sus entrañas el huevo. Al final, después de buscar y rebuscar, conseguí dar con una forma ovoide y la saqué despacio, para no romperlo. Al principio no pude distinguir su color porque estaba cubierto de la sangre de la gallina, pero en cuanto pude ver que era blanco, lancé un suspiro de alivio. No iba a morir ese día. «Ya tenemos a uno que vive», exclamó el coronel chiflado. «Esperemos que no sea el único afortunado. Todavía quedan 2 huevos blancos, así que no os desaniméis. Venga, ¿quién quiere ser el siguiente?» Para sorpresa de todos, Rafa dio un paso al frente. Tal vez era que, después de haber sido mancillado por Manu, le había perdido el miedo a la muerte, o tal vez era que deseaba acabar con toda aquella pesadilla de una vez por todas. El coronel chiflado le tendió el mismo cuchillo, manchado de sangre, el mismo cuchillo que yo había usado. Sin embargo, Rafa lo rechazó y optó por otro método. En vez de abrir la gallina en canal para sacarle el huevo, le introdujo los dedos por la cloaca para a través de ahí sacar el huevo. Lo cual la gallina no debió gustarle mucho porque empezó a batir las alas como una loca.
En realidad, aquello fue un error, porque cuando Rafa trató de sacar el huevo, este se rompió al pasar por la cloaca de la gallina, y cuando sacó la mano, esta solo sostenía el embrión de un pollito a medio formar, cubierto de un líquido gelatinoso y restos de cáscara de huevo. Una cáscara blanca. ¡Oh, qué lástima! Exclamó el coronel chiflado. Porque te había tocado el segundo huevo blanco. En fin, mala suerte. Lo que ocurrió a continuación iba a quedar grabado en mi mente para siempre. El coronel cogió a Rafa con una fuerza inusitada para un hombre de su edad y lo arrojó a la hoguera que había a mitad del gimnasio. Los gritos de dolor de Rafa al quemarse vivo es algo que habitó mis pesadillas durante muchos años. Estuvo corriendo en llamas por todo el gimnasio, bajo nuestra mirada horrorizada, hasta que por fin su sufrimiento acabó y cayó muerto en el suelo. El coronel chiflado se dispuso a continuar el macabro juego, pero entonces ocurrió algo que, si bien fue horrible, también fue nuestra salvación. ¡Maldito mentiroso! Gritó Manu. Me prometiste que a él no lo matarías, que harías que estuviese conmigo. Yo lo quería. Me has mentido. Hijo, ya te lo follaste. ¿Qué más quieres? Manu estaba furioso. Y lo que hizo, como ya he dicho, fue nuestra salvación. El muchacho, roto de dolor por la muerte de su querido Rafa y de rabia por haber sido engañado, se abalanzó contra el coronel chiflado y ambos cayeron, después de un largo forcejeo, en la hoguera. Ambos ardieron hasta morir. Aquí termina la historia del coronel chiflado. Yo, para ser feliz, he procurado olvidarla, pero a menudo me acuerdo de las gallinas.